La invasión del Islam. ¿Cómo dije que se titulaba? La invasión del Islam. También conocido como los musulmanes. Según la historia bíblica, a través de lo que hemos leído, aprendemos, ¿verdad?, que Abraham tenía una esposa y también tenía ahí con él una criada, bueno, que la Biblia dice una sierva, pero que la verdad es que era una esclava. Y Sara era estéril, no tenía hijos. Y para ese entonces, pues era una afrenta que una mujer no pudiera tener hijos, ¿verdad? Era más o menos como un árbol que no da fruto. Y las leyes mesopotamias permitían que cuando la mujer era estéril, podía tener hijos de la criada, en este caso de la esclava. O sea que era legal. Y Sarai, viéndose que el tiempo pasaba y no podía tener hijos, pues le permitió o le dijo a su esposo, le sugirió que se llegara a su siervo o a su criada. Y Abraham pues no se hizo rogar. Se llegó a su criada y dice la Biblia que concibió. Hubo un embarazo. Ahora viene el otro problema. Cuando Abraham ve que la criada sale embarazada, entonces hay como un menosprecio hacia su esposa. Y su esposa le hace como un reclamo. Yo te le dice a mi sierva. Y ahora tú le dices, me miras a mí con indiferencia, que Jehová juzgue entre tú y yo. Está tremendo, ¿verdad? Yo quisiera hacer muchos comentarios, pero para no perder el tema, vamos a seguir ahí. Tenga cuidado usted con su criada, ¿verdad? Aquella mujer llamada Agar se sintió afectada y la única alternativa a salir era huir de esa casa, irse por el acoso de Sarai, que era la esposa legítima de Abraham. Y se fue hacia el desierto y dice que la encontró o la halló el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le preguntó que qué hacía allí. Y ella le dijo que estaba huyendo de su señora. Claro, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero a él le encanta tener un diálogo con cada uno de nosotros. Y a ver qué es lo que nosotros le decimos, aunque él ya lo sabe todo. Y el ángel le dijo que se pusiera, que se regresara y que se pusiera sumisa. La palabra sumisa quiere decir que se sometiera o que estuviera sujeta a ella. Yo quiero ir leyendo un poco y espero que ustedes no estén desesperados por irse, porque este tema es bien largo o bien lejos. Por eso yo no hago anuncios comerciales antes de predicar, para aprovechar el tiempo en lo que vamos a hablar de la palabra de Dios. Voy a empezar del 4 para ahorrar. Y se llegó Agar
la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Tremendo, ¿verdad? Y como Sarai afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tú. El 12, vamos a empezar por ahí. Y será hombre fiero, nos vamos a parar ahí. La palabra fiero tiene varios puntos de vista importantes. Por ejemplo, se refiere a una persona que físicamente es fea. Ayúdame a decir fea, ¿verdad? Fiera. Pero el adjetivo es fiera. Viéndolo desde el punto de vista femenino como las fieras del desierto, para que me entiendan mejor. Una fiera que ataca, que desmenuza, que destruye, como lo que miramos a través de la televisión acerca de esos animales allá en África. Entonces, ese es el verdadero sentido de la palabra fiero. Y como vamos a hablar del Islam y de los musulmanes, este es el origen de los musulmanes. O sea, para que me entiendan que esto es bíblico. Estamos en el versículo 12, ¿verdad? Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ok, Abraham tuvo 2 hijos. El hijo de la promesa, que es Isaac, y el hijo de la esclava, que es Ismael, hijo de Agar. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Dice que si alguien las puede contar, también tu descendencia será contada. Y tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, a través de ella, será para bendición a todo el mundo. Así es que de Abraham, de Isaac, surgen los israelitas. Y Dios levantó a ese pueblo de Israel para bendecir al mundo a través de él. Y se cumplió la profecía porque Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a través de los judíos, engendrado a través del Espíritu Santo en una virgen llamada María, y nació, y Él es la bendición para toda la humanidad. El segundo hijo, que fue el primero, pues, Ismael es el primogénito, Isaac el segundo, pero el de la promesa es Isaac. Había tenía Ismael ya como unos 14 años de edad cuando nació Isaac. Ya estaba muchacho, ¿verdad? Aquí miramos en el versículo 12 que dimos lectura anteriormente que Dios también va a multiplicar la descendencia de Ismael, y más dice que de él surgirían 12 príncipes.
Pero a la vez Dios le deja ver que va a ser un hombre fiero, esa es la palabra que se usa. Feo, ¿verdad? Pero la manera de actuar de su descendencia. Vamos a ir al expositor. Dijimos que Abraham tuvo 2 hijos. Y a Isaac ya lo tuvo cuando era un hombre de una edad avanzada. La palabra Islam significa sumisión, sometimiento, someterse, como lo mismo la palabra musulmán, el que a él se somete. Entonces los musulmanes enseñan que los que aceptan la doctrina del Islam se someten a Dios, según ellos. Pero en realidad a quien se someten es a la doctrina y no a Dios. Aunque se usa del árabe la palabra Alá, que es una referencia hacia Dios. Para ellos Alá es Dios. Y ellos enseñan que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Bien. Al transcurrir del tiempo, nació un hombre llamado Mahoma. Al cual los musulmanes dicen que ese es el profeta de Dios, el único y el más grande de los profetas. Pero nosotros sabemos que en realidad es un falso profeta. Y estoy diciendo esto para evitar que usted vaya a creer que en realidad es un profeta. Cuando nació Mahoma, en un hogar pobre, sus abuelos lo criaron porque sus padres murieron. Pero luego murieron sus abuelos y un tío de él se encargó de terminar de criarlo. Dedicado, dice, al comercio, a las caravanas, al negocio, a los camellos, ¿verdad? Y se casó con una mujer más mayor que él, pero rica. Generalmente casi la gente busca eso, ¿verdad? Encontrarse una mujer que tenga plata. O viceversa. Pero los verdaderos hijos de Dios no piensan ni lo ven así, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que Mahoma es el líder principal o el fundador del islamismo o de los musulmanes. A principio, Mahoma tenía buenas relaciones con los judíos y la tenía también con los cristianos. Pero como los judíos y los cristianos no aceptaron su nuevo mensaje, entonces él declaró la guerra santa o la yihad, donde comenzó a perseguir a cristianos y a judíos y a someter por la fuerza al que no quisiera voluntariamente aceptar la doctrina de el Islam. Y de ahí vienen esas grandes guerras que hasta el día de hoy pues nos damos cuenta que eso es bastante terrible y espantoso. Queremos mencionar que el Islam es una de las organizaciones religiosas alrededor del mundo de mayor crecimiento. Tiene actualmente 1.600 millones de seguidores. Tan grande, ¿verdad? En la mayoría de los países asiáticos, en África, en el Medio Oriente, en Estados Unidos
Y quizá ya en nuestros países hay infiltración ya también. Para ello nosotros somos infieles, porque no aceptamos la doctrina del Islam o de los musulmanes. Todo el que no acepta la doctrina del Islam es un infiel, y al infiel, dicen ellos, hay que matarlo. El Islam ha progresado porque a través de la fuerza, de los países donde ellos llegan y los conquistan, a la fuerza le meten también la doctrina de los musulmanes o del Islam. Ok. Queremos ver acerca de lo que es algunos puntos importantes de creencia de ellos. Aparecen aquí en este expositor 5 deberes o 5 pilares en los cuales se fundamenta la fe de los musulmanes o los del Islam. En primer lugar, ellos enseñan que cada creyente del Islam tiene que confesar públicamente que Alá es el único Dios. O sea, ellos no creen como nosotros en la Trinidad. Entonces enseñan que Alá es el único Dios y Mahoma el único profeta y el más grande de todos. Ese es uno de los primeros o el primer pilar en el que ellos sostienen su fe. El segundo es, todos los miembros del Islam tienen que orar 5 veces en el día. Por lo menos una vez en la mañana, ahí por las 10 de la mañana, por las 2 de la tarde. Yo le estoy haciendo más o menos una idea. En la tarde y al acostarse, 5 veces, y son fieles a sus ritos, a sus credos. Entonces dijimos en primer lugar que ellos tienen que confesar públicamente que Alá es el único Dios y que Mahoma es el único mensajero enviado de parte de Dios. Y que cada creyente del Islam tiene que orar 5 veces al día. Tercer lugar, dar limosnas. O sea, no estamos diciendo dar una ofrenda en la iglesia, dar limosna a la gente que tiene una necesidad o que ellos ven en necesidad, repartir limosnas. En cuarto lugar, ayunar en el mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico. O sea, el calendario islámico comienza con el nacimiento de Mahoma. Y en quinto lugar, ir por lo menos una vez a la Meca, donde hay una enorme roca, dicen, que ahí es donde Dios le pidió, dicen, a Abraham sacrificar a su hijo Ismael, porque ellos no dicen que fue a Isaac. Entonces, estamos hablando de 5 deberes o 5 pilares fundamentales del islamismo o de la fe de los musulmanes. La pregunta es, ¿cuántas veces oramos en el día nosotros? Pero ellos son fieles en sus creencias, aunque torcidas, equivocadas, son fieles. ¿Me está entendiendo? Ok. Cuando ellos oran, se sientan en sus talones. ¿Sabe qué es eso, verdad? ¿Sabe qué son los talones? Esta parte de aquel carcañal del pie, pues para que me entienda. Y con las manos extendidas hacia la Meca, no a Jerusalén. Así oran. Y fíjese que los musulmanes o los del Islam son bien minuciosos y cuidadosos en algunas áreas que ahorita se lo vamos a decir. Por ejemplo,
En esos días ellos que van a la Meca o que hacen sus ayunos, son cuidadosos en todo lo que tiene que ver con el área sexual. Aún incluso mujeres y hombres, yo no quiero hablar así como hablan algunos de las mujeres en cuanto a su costumbre de las mujeres, pero también el hombre tiene ese problema que cuando no hace ninguna actividad física, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Como que se le cargó mucho el área sexual y de noche dormido tiene una evacuación. No me diga nada a mí. Por eso es que en la Biblia salía que el que tuviera derrame de semen también era considerado como una persona inmunda y debería salir fuera del campamento. Entonces cualquiera de estas personas en los religiosos de los musulmanes, si no hay agua donde ellos van a buscar a Dios para lavarse las manos, lo hacen con la arena en el desierto. Porque para ellos todo eso es una inmundicia. ¿Cuántos de nosotros hay agua en abundancia y no nos queremos ni bañar, verdad? ¡Aleluya! Bueno, tocamos un área ahí breve de la higiene. Tenemos que ser aseados. Esos dientes bien cepillados. Lo hacen bien los musulmanes porque a veces nos acercamos a la gente y le sienten el tigre que anda ahí, ¿verdad? A mí me ha tocado hablar con hermanos que le digo, sí, hermano, sí. Cuando vamos al baño hay que lavarnos las manos, porque le vamos a dar la mano a los hermanos sin lavarnos las manos. ¿Me está entendiendo? Entonces, quiero decirle nuevamente que los musulmanes son cuidadosos. Si no hay agua, lo hacen con arena en el desierto. Se abstienen de muchas cosas que tienen que ver con el área de la carne o sexualmente hablando. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos importantes para que no nos agarre mucho la noche aquí. Y el punto número 1 sería: ¿qué es para los musulmanes o qué significa Jesucristo para los musulmanes? ¿O cómo lo ven o cómo lo consideran? Para los musulmanes Jesucristo no es más que un profeta, más o menos como Abraham, dicen, como Moisés, es más, dice, como Mahoma, el más grande, dicen ellos, de los profetas. ¿Qué le parece? Estamos en el punto número 1. Así es que ellos lo consideran como un profeta, pero no como hijo de Dios. Si nosotros le decimos a los musulmanes que Jesucristo es hijo de Dios, se escandaliza. Amén. Enseñan que Jesús no fue crucificado, que en su lugar se crucificó a otra persona, y algunos de los mismos musulmanes dicen que se crucificó a Judas. Mientras Jesús se preparaba, dice, para aparecer al tercer día, como que había resucitado de los muertos. Tremenda doctrina torcida, chueca. Nosotros tenemos que ser cuidadosos acerca de qué lugar vamos a irnos a meter. Me refiero cuando por alguna razón lo invitan a algún lugar, a alguna iglesia, a algún lugar que dice que se adora a Dios.
tenga cuidado a dónde usted se va a ir a meter. Muy bien. Dicen que Jesús fue al cielo y que allá Él va a regresar nuevamente y va a aceptar, dice, la doctrina del Islam. Qué disparate, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo creemos nosotros los cristianos, cómo nos enseña la Biblia. Quiero que entienda que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, inspirada a través del Espíritu Santo. Sería el inciso B. Jesucristo, dice, es el Hijo de Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Y para ello vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Que la Biblia enseña que Jesús es Dios. Entonces, San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queda bien claro que la doctrina del islamismo, que la doctrina de Mahoma es una falsa doctrina y que él es un falso profeta. Ni quiera Dios si nos oyen los musulmanes hablando así. Amén. Vamos al número 2. ¿Qué dice el Islam acerca de la salvación? Inciso A. Dice que la salvación se tiene que ganar. En el Islam la salvación se obtiene por las buenas obras, dice. Abrazando la fe musulmana y cumpliendo con los requisitos del Corán. Las personas básicamente dice buenas, pero las personas básicamente son buenas, pero se han desviado y necesitan dirección y esta solo se consigue en el Islam. Oiga, qué disparate. Dice que los seres humanos son buenos y que se han desviado y que solo necesitan un guía que los dirija. De malos guías está lleno este planeta. Seguimos, ¿verdad? El balance entre las obras buenas y las malas determina el destino eterno en el paraíso o el infierno. El islamismo niega que el hombre sea pecador por naturaleza y que necesite un salvador como la Biblia lo enseña tan claramente. Según el Islam, la necesidad espiritual del hombre no es de un salvador, sino de un guía espiritual. Oiga bien. ¿Qué dice la Biblia? Yo anoté unos textos aquí para no hacer mucho texto. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, es un regalo de parte de Dios. Nadie la puede obtener o comprar, pero Dios nos la da gratuitamente. Es el inciso B.
En el cristianismo la salvación no se obtiene por obras personales, porque ningún ser humano podía ganarla ni comprarla. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmo 49:8. La salvación la logró el Señor al pagar el precio de nuestros pecados al morir en la cruz. La salvación se recibe por fe cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Así que la salvación es gratuita. El domingo enseñábamos en la escuela dominical acerca de cómo Dios hizo de un pueblo, o más bien de dos pueblos, uno solo. El judío y los gentiles, que somos nosotros. Pero el apóstol Pablo exhorta al pueblo gentil, que es nosotros, que ya recibimos la salvación, a valorar esa salvación. Porque es un regalo, hermano, pero no le damos el valor que ella se requiere. ¿Por qué digo que no le damos el valor? Porque no hacemos absolutamente nada por mantenernos bien con Dios. Si esos musulmanes oran 5 veces al día, nosotros ¿cuántas veces al día oramos? Oramos en la mañana cuando nos vamos a trabajar, pero ponemos un telegrama, ¿verdad? Bueno, ya no existen los telegramas, ¿verdad? A través de que nosotros le dediquemos tiempo a la oración, nuestra vida se enriquece de la presencia de Dios. Porque la gente, yo escucho, se me terminan las palabras y no sé ni qué decir. Mire, cuando el Espíritu Santo está orando con usted, a usted le van a sobrar palabras. Y palabras bellas con las cuales va a exalzar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No oramos como un dogma o como una costumbre o porque nos los pide alguien, sino porque es una necesidad en nuestras vidas. Yo no me siento satisfecho si no oro en el día. No voy a estar en paz. Amén. Dios se merece toda la honra, toda la gloria, toda la gratitud. Así que debemos orar. Fíjense que los religiosos a veces son hasta más cuidadosos y más fieles, aunque torcidos en esos errores, pero son fieles a esos errores. Y nosotros que tenemos la verdad, a veces no la valoramos. ¿Qué es a lo que el apóstol Pablo se refiere? Dice que nosotros los gentiles antes no valíamos nada, porque los pactos eran con el pueblo israelita. Todas las promesas eran para el pueblo de Israel, pero cuando Cristo vino se cayó la pared intermedia y por su gracia nosotros alcanzamos la salvación. Aunque en la mente de los judíos los únicos eran ellos, pero en el plan de Dios todos, todo el mundo. Así es que por los musulmanes hay que orar. Y usted que hablaba en inglés, háblele también a esos musulmanes en inglés, porque ahí donde usted trabaja abundan los musulmanes, ¿verdad? Miren, los musulmanes son gente que tienen plata, son de países petroleros. Y muchos de esos jóvenes estudian en grandes universidades en Europa y Estados Unidos, y de allá les envían la plata. Pero ¿sabe qué me puso a mí pensativo y preocupado? Viendo a un congresista de los Estados Unidos decir que Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con Arabia Saudita. Son aliados. La mayor exportación de petróleo que consume este país viene de Arabia Saudita y creo que hasta hay una base militar allá. Pero ¿sabe qué hace el gobierno de Arabia Saudita? Da anualmente $20 mil millones para escuelas de terroristas. Así como lo escucha. Y Estados Unidos no se puede dar el lujo de decir vamos a romper relaciones con estos países. O quién sabe si en un futuro suceda eso.
$20.000 millones da el gobierno de Arabia Saudita para escuelas de terroristas. ¿Y qué estamos hablando? Que son los mismos musulmanes. Amén. Así que la salvación no se gana ni se obtiene por obras. Es el regalo más bello que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Solo hay que recibirla y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Hermanos, si la salvación fuera que tenemos que comprarla, ay, Dios mío, si a veces no nos ajusta ni para la renta, ¿verdad? Ni para pagar ese coche de lujo que tiene usted, ¿verdad? Allá anda viendo quién le presta. Pero ese problema de prestar va a ser siempre si no trabaja. Es como el problema de comer, es de todos los días. ¿Y quién nos va a estar dando de comer todos los días? Tenemos que hacer algo, trabajar, ¿verdad? Vamos a ir entonces al punto número 3. Dice aquí, Dios justiciero o amoroso. ¿Qué dice el Islam acerca de Dios? El inciso A. Dios es un ser lejano y vengativo. Para el Islam Dios es uno y Mahoma su profeta. Su Dios Alá es eterno, santo, soberano y todopoderoso. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el Dios de Abraham y de sus descendientes. El Dios quien inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. A Mahoma, el último y más grande de todos. Eso dicen los musulmanes. Pero es un Dios, dice, imposible de conocer. ¿Qué le parece? En última instancia, dice, de hecho, en el Corán, Alá revela su voluntad, pero nunca se revela a sí mismo, ni tampoco es retratado jamás como un Dios de amor, ni como un padre para su pueblo. Dios es un juez severo y poco, dice. Esa es la doctrina de los musulmanes. Hermano, desafortunadamente, Mahoma, porque ese libro del Corán se escribió como unos 600 años después que se escribiera la Biblia. Y Mahoma era un buen estudioso de la Biblia y de ahí copió su famoso Corán, pero tergiversó todos los pasajes de la palabra de Dios y los puso a la manera que a él le gustan. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le pidió a Abraham para probar su fe que llevara a su hijo Isaac a sacrificarlo. Pero ellos dicen, le cambiaron eso y dicen que fue a Ismael. Ok, estamos en que dicen que Dios no es. Que Dios es un Dios justiciero, que no es fácil de verlo, dice, y que Dios es vengativo y que no es amoroso. Vamos a ver el Salmo 103:8. Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Primera de Juan 4:9, Primera de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, el que no conoce a Dios, ¿cómo va a hablar de las bellezas de Dios si no lo conoce?
Vamos a usar un ejemplo humano. Usted conoce a su papá, o qué sé yo si nunca lo conoció, pero hablamos de los que tienen a su papá y a su mamá. Usted sabe quién es su papá, lo conoce. Habla de él porque usted se relaciona o se relacionó con él y sabe quién es. De la misma manera, cuando conocemos al Señor, que hemos tenido la experiencia con Él, hablamos de Él de acuerdo a lo que ya hemos experimentado en nuestra propia vida. El musulmán dice todas esas cosas porque él no conoce a Dios. Él lo que conoce es una religión, una vida de religiosidad, de ritos y de odio, que es lo que les enseñan. Amén. Así que ellos dicen que Dios es un ser lejano y vengativo. Para el Islam Dios es uno y Mahoma su profeta. Ellos no creen, dije anteriormente, que Dios existe como creemos nosotros en tres personas. Dios, hermanos, existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Es interesante todas estas enseñanzas bíblicas. El inciso B dice: lo que creemos nosotros los cristianos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Dios es un ser cercano y amoroso. El Dios de los cristianos es uno que es sensible y se compadece de una humanidad perdida. Cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, el corazón de Dios se conmovió al verlo, dice la Escritura. Dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia, he descendido para librarlo. Éxodo 3, versos 7 y 8. Igualmente Dios descendió en Cristo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Hermano, como decía el pastor anoche, Dios, o ayer en el día, no es que Dios tenga amor, es que Él es la fuente de amor. Y cuando uno se acerca a Dios, va a recibir ese amor de Dios, vamos a recibir ese amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué le parece? No tiene sentido que nosotros prediquemos la palabra de Dios, de que Dios es amor, y no amamos a nadie. Imagínense usted, los seguidores de Mahoma, o el Islam, o musulmanes, como les quiera llamar, esa gente vive llena de odio, llena de rabia. Yo tengo un libro que es escrito por dos jóvenes que se escaparon del Islam y que su padre los desheredó. Aún dicen ellos que es poco lo que su padre les hizo, porque otros hasta los matan cuando se cambian de su religión o su manera de creer. Imagínense cómo estos jóvenes conocieron a Cristo. En la universidad, un joven los invitó a un evento que iban a tener en su iglesia y los llevó, y en la iglesia Dios trató con ellos. ¿A cuántos invitamos nosotros a la iglesia? Casi que a nadie, ¿verdad? Pero ni a la familia, ¿verdad? Porque ahí tienen miedito de traer al familiar, porque como le conoce todos los trapos sucios allá. Pero sí es bueno, hermanos, invitar a la célula o a la iglesia, porque en la célula estamos todos los sábados, ¿verdad? Yo casi no me pierdo un sábado, ni ando pidiendo permiso que voy a hacer esto y lo otro. No, yo quiero estar en la célula. Si Dios ahí me ubicó, ahí voy a estar. No a donde me apunte la nariz como el elefante,
Sí, porque el elefante anda estirando el moco para ver dónde va a agarrar el zacate, ¿verdad? Así es que invitemos esos amigos suyos que van al colegio, que están en la universidad, tráigalos aquí, invítelos. Aquí Dios se encarga de tocarle el corazón a la gente. No tratemos nosotros de cambiar a la gente, porque lo que vamos a hacer es correr a la gente. Sí, la palabra es bien clara, el que conmigo no recoge, dijo Jesús, ¿verdad? Desparrama. Así de sencillo. Ya aquí Dios se encarga de tocarle el corazón, por muy corazón de piedra que tenga. Vamos a ir al punto número 4, o ya lo dijimos, ¿no, verdad? ¿Cómo ha hablado Dios? Según de Timoteo 3:16. Pero ¿qué dice el Islam acerca de la revelación escrita? El inciso A. El Corán y el Islam, los musulmanes, consideran el Corán como la palabra eterna de Dios revelada a Mahoma por medio del arcángel Gabriel. Oiga bien. El Corán fue escrito 600 años después que la Biblia fue completada. El Corán fue revelado solo a Mahoma en lengua árabe a lo largo de 23 años. Para los musulmanes la Biblia es un libro que ha sido, dice, corrompido a través de los siglos, siendo correcta, es solo en los puntos que concuerdan con el Corán. Por el contrario, se encuentran alteraciones en el Corán de los acontecimientos bíblicos a los cuales Mahoma se refería. Vamos a decirlo una vez más, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos. Si usted escribe, y lo voy a decir por mí mismo, nos gusta escribir bonito, ¿verdad? Y sin errores ortográficos. Y nos aseguramos de que quien va a leer nos lea a nosotros también, y que las podemos, ¿verdad? Y eliminamos todo aquello que nos va a ser un obstáculo. Pero Dios en la palabra aquí es transparente. Y estoy haciendo este comentario porque hay gente que dice, no, sí, esa fue escrito por hombre. A eso es que quiero referirme. El hombre nunca escribe nada que lo condena a él mismo. El hombre siempre quiere ponerse como el muchacho bonito de la película. Amén. Pero la Biblia aquí no tiene muchachos bonitos de ninguna película. Aquí el que cometió errores, ahí está escrito. ¿Y qué tal si Dios escribiera lo que nosotros hacemos a diario aquí? Ya no viniéramos a la iglesia, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Dios es bueno con nosotros? Bueno, no me mire así, usted sabe lo que hace. Vamos a tomar un poquito de agua porque me secó la boca. La Biblia es un libro transparente. Cuando decimos transparente es como este vidrio, ¿verdad? Que usted mira y se mira al otro lado. No hay nada que se pueda esconder. Entonces, en la Biblia encontramos cosas que nos quedamos sorprendidos, pero Dios es transparente, las puso para que todos las leamos. Imagínense el caso de David, ¿verdad? Y que David era el hombre del agrado del corazón de Dios. ¿A qué me quiero referir? Que aunque fuera el agrado de Dios, lo puso aquí para que lo leyera todo el mundo. ¿Me entiende? Nosotros, si se tratara de un hijo, le tapamos todo para que la gente no se dé cuenta. ¿Me está entendiendo? Y de nosotros nos hacemos los locos también con algunos errores. Pero Dios no es así. Y gracias a Dios porque a nosotros nos mire, no nos ha sacado los trapos sucios, ¿verdad? Cuando yo hablo de trapos sucios los tenemos todos, no solo uno. Y no me estoy refiriendo a que usted se va a acostar con una mujer, ni nada de esas cosas, pero hay muchas cosas que uno no queriendo las hace.
Yo voy a tener que tocar algo otras áreas aquí, pero es importante. Cuando usted hace los taxes, esas declaraciones de taxes, ¿usted es transparente o le mentimos al gobierno? Ya no sigamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuántos pares de botas gastó en el año? ¿Cuántos uniformes? Empieza una gran lista para que así le regresen en el cheque, ¿verdad? Óigame, pero somos buenos para atacar a otros. Y si Dios nos saca todo lo que somos, nos vamos a desmayar nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Ah, no, si cuando vamos allá a la oficina donde dan los taxis, empezamos a que nos pongan esto y lo otro y lo otro y lo otro. Hoy le están pidiendo los recibos, porque la IRS le pide todo hoy. Y si no tiene comprobantes, le van a hacer que regrese esa plata. Amén. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que como humanos, hermanos, somos defectuosos, cometemos errores, faltas, pero Dios es diferente. Dios es transparente. Estamos en el punto número, ¿qué dije? 4. Dice, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1500 años le costó para que escribieran la Biblia, dice, ¿verdad? 1400 allá por el Antiguo Testamento y 100 en el Nuevo Testamento. No es que solo agarraron y ya estuvo. Tal vez usted es pesado con esos textos ahí. A mí me pasa que a mí casi no me gusta textear porque cuando voy a textear me llenan de texto y apenas voy contestando 1 o 2. Y alguien me dice, está ocupado, está haciendo algo. Así que a veces me hago el loco por no estar perdiendo tiempo en tanto texto. No queda duda de que Mahoma se copió de la Biblia su famoso libro El Corán, porque tiene muchas porciones de la Biblia en su libro. Dice que la Biblia es un libro corrompido y que solo está de acuerdo en aquellas cosas que están de acuerdo al Corán. Ellos son, más bien al contrario, los que tomaron la Biblia y pusieron todas las cosas tergiversadas a la manera que a ellos les gusta. Entonces toda la gente joven que va naciendo y va naciendo, le van metiendo una doctrina que ni cuenta se da que es. Y así crece. Terrible. Pero es importante, hermanos, si podemos orar por ellos. Y si se nos cruza por allí uno de esa doctrina, evangelicémoslo, presentémosle a Cristo. No le tenga miedo que no va a andar bombas. Vamos a ir al número 5. ¿A dónde iremos después de la muerte? ¿Qué dice el Islam acerca de la vida futura? Qué interesante. Dice, un paraíso sensual. Oiga, así creen los musulmanes. El Islam enseña que todos los que no sean musulmanes irán al infierno. Los hechos buenos o malos harán la diferencia en su destino eterno de cada uno de ellos. Para el Islam, dice, el paraíso es un lugar de alegría simplemente terrenales. Será un lugar de gran placer, ríos hermosos, jardines, frutas deliciosas y mujeres bellas para el deleite de los hombres. Fíjense, les voy a decir algo. Todos los terroristas alrededor del mundo y esos que se explotan con bombas
y los que se meten a donde hay esas multitudes de gente, e incluso los que derribaron las torres allá de Nueva York, son gente que les metieron, que al morir aquí salían de una vida pésima para ir a una vida de la mejor felicidad, donde van a haber reinas, 7 mujeres para un mártir, con una mesa llena de whisky, de tantas cosas. Hombre, los pobres musulmanes, cada quien ya se pelean por llenarse de bombas y matarse. ¿Ve? Es una verdad, así les enseñan. Y desde muy niños los van formando. Hemos leído ahí el número 5, dice, lo vamos a leer de nuevo. El Islam enseña que todos los que no sean musulmanes irán al infierno. Los hechos buenos o malos harán la diferencia de su destino eterno o de cada uno de ellos. Para el Islam, el paraíso es un lugar de alegría, simplemente terrenales. Será un lugar de placer, ríos hermosos, jardines, frutas deliciosas y mujeres bellas para el deleite de los hombres. Ay, 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 qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver. Yo escribí un texto aquí acerca de esto. Mateo 22:30. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermano, esa pregunta se le hicieron a Jesús. Los fariseos, porque a los fariseos les gustaba andar viendo en qué acorralaban a Jesús y tener de qué acusarle. Le presentaron la idea que un hombre se casó, dice, con una mujer. Luego murió el esposo y el cuñado se casó con ella. Porque esto era permitido dentro de la ley de Moisés. Y así sucesivamente, y se casó con 7 hermanos, dice. Y todos murieron, le dijeron los fariseos a Jesús. Y la pregunta es, le dicen, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer esa mujer? Y Jesús les dijo, erráis, desconociendo las escrituras. Y luego cuando les dijo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero aquí los musulmanes dicen que es un lugar bellísimo, donde hay ríos, árboles frutales y mujeres bellas para el deleite de los hombres. Tienen una mente carnal, una mente terrenal, animal, diabólica, dice la Biblia, ¿verdad? Jesús enseñando, ¿qué decía? El que mira a una mujer, dijo Jesús. Imagínense usted, el que mira a una mujer, dijo, para codiciarla. Son 2 cosas diferentes, mirarla, platicar con ella, pero otra cosa es que usted esté con la mente ya viéndolo de otro modo. ¿Qué dijo Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y lo mismo es una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, pues esto es igual. ¿Me está entendiendo? ¿O no habrán mujeres que codician a algún hombre? Ya vamos cerca de concluir. Hablemos un poquito de la poligamia. ¿Entiende qué es la poligamia? Que practican los musulmanes. Un hombre casado puede tener más esposas y vivir en la misma casa con todas las demás esposas. ¿Qué le parece? Sí, cuando mataron a Osama Bin Laden, escúcheme, cuando mataron a Osama Bin Laden, habían 4 mujeres ahí. Y el ejército de los Estados Unidos, y como en cualquier país de Occidente, son cuidadosos en no maltratar o matar a una mujer. Mataron a Osama Bin Laden, pero no a las mujeres. Yo miré el video ahí en YouTube, que Osama ya sentía pasos de animal grande cuando ya estaban los helicópteros cayendo en el edificio donde él estaba. Y le dijo a sus mujeres que buscaran dónde protegerse. Si terminando de decir eso estaba cuando le cayeron
Si fue cayendo también así lo bañaron de plomo. Y dicen que no presentaron el cadáver al público porque tenía más de 200 balas que le metían. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que ellos se pueden casar muchas veces. Mahoma, el profeta de los musulmanes, se casó 14 veces. Y la última esposa con la que se casó tenía 9 años. Y él tenía como 50. ¿Por qué lo hacen, créete? Porque ellos quieren desde temprana edad llenarse de hijos, llenar a la mujer, porque la idea es dominar el mundo, controlar el mundo. Entre más musulmanes hay, más vamos a controlar el mundo, según ellos. Esa es la idea, esa es la visión. Así es que ese falso profeta que se llama Mahoma se había casado como 13 o 14 veces. Primero se casó con una señora mayor que él, pero tenía plata. Y de ahí la economía de él mejoró, ¿verdad? Y la última con la que se casó tenía 9 años, a terminar de criarse con él. ¿Cómo puede convivir esas esposas metidas en una misma casa? Nosotros no lo sabemos, pero dicen que hay celos terribles. Pero las leyes de ellos permiten eso. Y hay más que hablar, pero el tiempo se nos fue. Hablaríamos del cómo se cubren, ¿verdad? Tienen un montón de cosas. Así que dele gracias a usted, démosle gracias a Dios que Cristo no lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros. Y estamos en el camino de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo siempre he dicho que puede ser muy israelita, descendiente de Abraham. Amén. Pero si no acepta a Cristo, de nada le va a servir. Si el mismo Cristo le dijo a un grupo de que se jactaban, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que se llama Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, me escucharían a mí, porque de mí escribió él. Abraham nunca procuró matar a nadie, ustedes procuran matarme, su padre es el diablo. ¿Les dijo así o no les dijo? Vuestro padre es el diablo y los deseos del diablo queréis hacer. Así que los musulmanes son hijos legítimos de Satanás. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Que el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida, dice, va a entrar al reino de Dios. A mí como me mira aquí, nunca en mi vida le pegué, pero ni una pedrada en la cabeza a nadie. Y menos matar. Dios me guardó, ¿verdad? Mis manos nunca han derramado sangre. Me montaron hasta de demás en la escuela. Pero cosas de cipote también, ¿verdad? Y en algunas otras ocasiones salía corriendo también. Pero en el musulmán desde niños los enseñan a matar. Métase en YouTube y va a ver. Niños chiquitos con una AK-47. Y con diferentes armas que uno ni las conoce. ¿Cómo puede ser una religión del Dios Todopoderoso que nos ha amado y por ese amor envió a su Hijo? Porque estábamos condenados, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Pero dio a su Hijo para que a través de Él nosotros fuéramos salvos. Así que por gracia, dice, soy salvo, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, porque hay gente que dice, mire, yo hice esto y aquello, y por eso Dios dice, no haya que hacer conmigo, dice. Amén.
problema es allá en el mundo. Cuando no conocemos a Cristo somos suavecitos, pero ya en la iglesia nos volvemos duros, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Así como está, inclina su rostro.